En este capítulo aprenderemos qué es el magnetismo. Además, conoceremos su relación con la electricidad, es decir, el electromagnetismo. Finalmente, aprenderemos cómo a partir del electromagnetismo se puede producir electricidad. Empecemos con el tema. El método más común para producir electricidad es el que emplea el magnetismo. Toda la corriente eléctrica que se utiliza, excepto en equipos portátiles, proviene de un dínamo o generador instalado en una planta eléctrica. El dínamo o generador puede ser impulsado por diferentes fuerzas, ya sea una fuerza hidráulica, una turbina de vapor o de gas, un motor de combustión interna o aún por la fuerza del viento. En tiempos antiguos, los griegos descubrieron que cierta clase de piedra tenía la propiedad de atraer trozos pequeños de hierro. Estas piedras fueron descubiertas cerca de la ciudad de Magnesia, por lo que les llamaron magnetitas, de donde luego se derivó el término magnetismo. Los imanes naturales tuvieron poco uso hasta que se les descubrió que si se les dejaba girar libremente, siempre apuntaban hacia el norte. Ya te puedes imaginar para qué se les usaría con el tiempo. Tanto los chinos como otros pueblos pronto aprendieron a valerse de estas primitivas brújulas para hallarse en sus viajes a través del desierto o del mar. Tiempo después se descubrió que un trozo de hierro adquiría magnetismo si se tocaba con un imán natural. También se descubrió que podía utilizarse electricidad para crear imanes artificiales, inclusive si en lugar de hierro se usaban otros metales, por ejemplo el acero y sus aleaciones. Las aleaciones de acero producen imanes más potentes. En la actualidad, la mayor parte de los imanes son artificiales. Dependiendo del material con que se fabriquen, los imanes artificiales pueden conservar o no su magnetismo. Si un imán se produce con acero o alguna aleación de hierro, con níquel, cromo, cobalto, aluminio o molibdeno, su magnetismo será prácticamente permanente. En cambio, cuando se desea un imán temporal, suele emplearse hierro dulce para ese fin. El magnetismo de un imán se concentra en sus extremos, llamados polos. A uno de ellos se les llama norte y al otro sur. El polo norte del imán se encuentra en el extremo que apuntaría hacia el norte de la Tierra, si pudiera girar libremente. Los imanes podemos encontrarlos en diferentes tipos de formas, tamaños y potencias. El magnetismo es una fuerza invisible que solo puede observarse por los efectos que produce. El campo magnético de un imán puede explicarse considerando que se compone de líneas de campo invisibles y que se considera que salen del imán por su polo norte y viajan a su polo sur. Como las líneas de campo magnético no son visibles, necesitamos emplear algún truco para poder verlas. Para ello podríamos emplear limaduras de hierro cerca del imán. Observa cómo esas limaduras se alinean siguiendo la trayectoria de las líneas de campo. Una de las características de las líneas de campo magnéticas es que se rechazan entre sí sin cruzarse ni tocarse jamás. Es decir, si se colocan dos campos magnéticos, uno cerca del otro, los campos magnéticos no se combinan, sino que se deforman, distorsionando el flujo original. Si acercamos dos imanes con sus polos iguales correspondientes, o sea, el norte con el norte y el sur con el sur, uno frente del otro, sentiremos una fuerza de repulsión entre ellos. Pero si los acercamos con sus polos opuestos frente a frente, sentiríamos una fuerza de atracción. Seguro ya has hecho ese experimento. La acción de atraerse o rechazarse de los polos magnéticos se debe al campo magnético que rodea al imán. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente lección. En esta lección aprenderemos las principales variables magnéticas. ¿Me acompañas? A la cantidad de líneas de campo magnético que posee un imán se le llama flujo magnético y se le simboliza con la letra griega que te muestro en la pantalla y que se pronuncia como Φ. En el antiguo sistema de unidades llamado CGS, que empleaba como unidades principales al centímetro, al gramo y al segundo, se empleaba una unidad llamada Maxwell, que equivalía a una línea de campo magnético. Pero como en la práctica el Maxwell resulta una unidad muy pequeña, se definió otra más grande, el Weber, que es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwells. El Weber es la unidad de flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades, también llamado SI. Este sistema SI es el sistema de unidades vigente y es aceptado en prácticamente todo el mundo. A la trayectoria que siguen las líneas de fuerza desde el polo norte al polo sur de un imán se le llama circuito magnético. A la cantidad de líneas de flujo magnético por unidad de área se le conoce como densidad de flujo o inducción magnética. Si quisiéramos calcular la densidad de flujo magnético, emplearíamos la siguiente fórmula. Densidad de flujo magnético es igual a flujo magnético dividido entre el área. Observa las unidades en las que se expresa cada una de las variables en la fórmula. En el SI, a la unidad de densidad de flujo magnético se le llama Tesla y equivale a un Weber sobre metro cuadrado. Observa la figura para que puedas entender mejor el concepto de densidad de flujo magnético. Veamos ahora un ejemplo. Si el flujo magnético Φ, que llega a una placa metálica de 10 por 10 centímetros, es igual a 8 Webers, ¿cuál será el valor de la densidad de flujo magnético? Primeramente, calculamos el área en metros cuadrados. Esto será igual a 0.1 metros por 0.1 metros, lo cual da un total de 0.01 metros cuadrados. Recuerda hacer los cálculos en las unidades del SI. Después aplicamos la fórmula de la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es igual a 8 Webers entre 0.01 metros cuadrados, lo cual da un total de 800 Webers sobre metro cuadrado. Esto también será igual a 800 Teslas. Se sabe que las líneas de flujo magnético cruzan algunos materiales con mayor facilidad que en otros. A la oposición al paso de las líneas de fuerza magnética a través de un material dado se le llama reluctancia. La reluctancia, cuando se habla de un circuito magnético
magnético es más o menos equivalente a la resistencia cuando se habla de un circuito eléctrico. Las líneas de fuerza magnética siguen siempre el camino de menor reluctancia, o sea que, por ejemplo, viajan con mayor facilidad a través del hierro que del aire. La facilidad con la que las líneas de campo magnético viajan a través de un material dado se denomina permeabilidad. Es obvio que la permeabilidad es lo opuesto de la reluctancia. Si agregamos una pieza de hierro a un circuito magnético cuyas líneas viajan a través del aire, estas se concentrarán y prefieren viajar a través del trozo de hierro que continuar su viaje a través del aire. Esto es porque la permeabilidad del hierro es superior que la del aire. Cada tipo de material presenta un valor específico de permeabilidad. La permeabilidad magnética se representa con la letra griega mu. La permeabilidad específica del vacío se representa con la expresión mu sub 0, y esta es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre ampere. En la práctica, la permeabilidad del aire se considera igual que la del vacío. Eso es muy importante que lo recuerdes, especialmente en los problemas que resolveremos. También existe una permeabilidad relativa para un material dado, y se calcula con la fórmula permeabilidad relativa es igual a la permeabilidad sobre la permeabilidad del vacío. De esta fórmula se deriva una muy importante y útil. Permeabilidad es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. Esta última fórmula nos dice que la permeabilidad de un medio dado se obtiene multiplicando su permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. Existe un último factor que debemos mencionar en esta lección. Se trata de la intensidad de campo magnético, que se obtiene de la fórmula intensidad del campo magnético es igual a la densidad de flujo magnético sobre la permeabilidad magnética. Observa las unidades para cada variable. Existen varias teorías que tratan de explicar qué sucede cuando un trozo de material se magnetiza. Una de ellas es la de Weber, que dice que cuando un material no está magnetizado, sus pequeños imanes internos, o sea, sus moléculas, se encuentran sin ninguna orientación. Sin embargo, cuando un cuerpo es magnetizado, todas sus moléculas quedan alineadas como te muestra en la pantalla. De acuerdo con la mayor o menor facilidad que presente un material para permitir el libre flujo de líneas de campo magnético, las materias se clasifican como A. Ferromagnéticas, que son las que presentan alta permeabilidad. B. Paramagnéticas, que tienen una permeabilidad media. C. Y las diamagnéticas, que son de una baja o nula permeabilidad. Vaya que aprendimos algunas cuantas fórmulas, ¿verdad? Te veo en la siguiente lección. Ahora vamos a aprender sobre el electromagnetismo y algunos de sus elementos principales. ¿Me acompañas? Se pueden producir imanes y campos magnéticos a partir de corrientes eléctricas. Esta parte de la ciencia eléctrica se conoce como electromagnetismo. Siempre que hay un flujo de corriente eléctrica a través de un conductor, se produce un campo magnético alrededor del mismo. Este campo magnético tendrá una dirección que dependerá del sentido de la corriente. Observa los conductores en la pantalla. En el conductor de la izquierda, la corriente se aleja del observador. Lo indica la dirección de la flecha a lo largo del conductor. En cambio, en el conductor de la derecha, la corriente se acerca al observador. Ahora veríamos la punta de la flecha a través del conductor. En este caso, el campo magnético gira en el sentido de las agujas del reloj. Existe una relación muy bien definida entre el sentido del flujo de corriente y el sentido del campo magnético que rodea al conductor. Esta relación puede determinarse aplicando la regla de la mano izquierda. Esta regla afirma que si se toma el conductor con la mano izquierda, con el dedo pulgar apuntando en el sentido de la corriente, los otros 4 dedos apuntarán en el sentido de las líneas de campo magnético. Posteriormente hablaremos del uso de esta regla. Ahora hablaremos sobre lo que es una bobina, también llamada solenoide. Se trata de un enrollado de alambre aislado, sobre un núcleo que puede ser simplemente aire o algún metal, como el hierro o alguna aleación ferrosa. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través del conductor de la bobina, aparece un campo magnético. El campo magnético tiene un polo norte y un polo sur, como te muestro en pantalla. Igual que con un conductor sencillo, existe también una regla de la mano izquierda para bobinas. Esta afirma que, si tomamos la bobina con la mano izquierda y los dedos apuntan en el sentido del flujo de corriente a través de esta, el dedo pulgar apuntará hacia el polo norte del electroimán así formado. La fuerza del campo magnético que podemos producir con una bobina de alambre depende de 3 factores. El primero es el número de vueltas de la bobina. El segundo es la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de ella. Si aumentamos uno o ambos de estos factores, la intensidad del campo magnético producido será mayor. Igualmente, el material del núcleo de la bobina influye en la intensidad de campo electromagnético. Por ejemplo, si en lugar de un núcleo de aire utilizamos uno de hierro, la intensidad de campo magnético resultante será mayor. La importancia del electromagnetismo en la vida moderna es de tal magnitud que sería difícil enumerar todas las aplicaciones aún en un curso que solo se dedique a ello. En el hogar y en el trabajo podemos encontrar multitud de aplicaciones de esta parte de la ciencia. Se trata en realidad de un mundo sin fronteras. Acompáñame a la siguiente lección. En esta lección estudiaremos más a fondo el tema de las corrientes eléctricas y su relación con los campos electromagnéticos. También aprenderemos a calcular la inducción magnética para diferentes casos. ¿Vamos? Ørsted fue uno de los primeros físicos que observó que cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, se genera un campo electromagnético a su alrededor. Él notó que, si se colocaba cerca del conductor una brújula, esta sufría cierta deflexión cuando se hacía pasar una corriente eléctrica, deduciendo una de las relaciones más importantes y prácticas de la física, que existe una relación muy definida entre la electricidad y el magnetismo. A veces resulta muy útil hacer una comparación entre un conductor eléctrico y una manguera. El agua que circula y sale por una manguera equivale a la corriente de electrones o corriente eléctrica que pasa a través de un conductor eléctrico. Por otro lado, la presión que mueve al agua equivale al voltaje o tensión que impulsa la corriente eléctrica, mientras que la cantidad de agua que sale de la manguera por segundo puede compararse con la intensidad de la corriente en coulombs por segundo o amperes. En la lección anterior te explicamos la regla de la mano izquierda para conductores. Aquí podemos observarla de nuevo. La magnitud del campo magnético generado por la corriente que está fluyendo por el conductor puede calcularse con la fórmula densidad de flujo magnético en un punto específico perpendicular al conductor es igual a la permeabilidad del medio que rodea al conductor. Por la intensidad de la corriente entre la distancia perpendicular entre el conductor y el punto específico, observa en qué unidades debe expresar las variables. Recuerda que la unidad de densidad de flujo magnético se llama Tesla y es igual a 1 Weber sobre metro cuadrado. Ahora veamos algunos ejemplos de todo lo que hemos aprendido hasta ahora.
En este ejemplo vamos a calcular la inducción magnética o densidad de flujo magnético en el aire, en un punto situado a 15 centímetros de un conducto recto por el que está circulando una corriente de 4 amperes. En vista de que nos solicitan la inducción magnética en un punto dado y nos dan la distancia y el valor de la corriente, concluimos que podemos usar la fórmula recién aprendida. Como valor de permeabilidad vamos a utilizar la del vacío. Acuérdate que en lecciones anteriores te dije que si el medio era aire, podríamos emplear el valor de la permeabilidad en el vacío. Además vamos a convertir la distancia a metros. Sustituyendo los valores en la fórmula quedaría de la siguiente manera. 4pi por 10 a la menos 7 por 4 entre 2pi por 0.15 es igual a 5.33 por 10 a la menos 6 teslas. Si no tuvieras el resultado que te muestro, te sugiero que busques en internet el tema llamado notación científica y te familiarices con él antes de ver nuevamente este ejercicio. Verás que tus dudas se disiparán. Ahora, para calcular la densidad de flujo magnético que aparece en el centro de una espira por la que circula una corriente eléctrica, como la que ves en la pantalla, podemos usar la fórmula siguiente. Densidad de flujo magnético en el centro de la espira es igual a la permeabilidad del medio en el centro de la espira por la intensidad de la corriente entre 2 por el radio de la espira en metros. Observa las unidades en las que se debe expresar cada una de las variables. Vamos a realizar un ejemplo para que te quede más claro. En este ejemplo nos piden calcular la inducción magnética o densidad de flujo magnético en el centro de una espira, cuyo radio es de 10 centímetros, por la que está circulando una corriente de 5 amperes. La espira se encuentra en el aire. Nuevamente emplearemos el valor de permeabilidad del vacío y utilizaremos el valor del radio en metros, sustituyendo los valores de la siguiente forma. 4pi por 10 a la menos 7 por 5 entre 2 por 0.1 es igual a 31.415 por 10 a la menos 6 teslas. Recuerda familiarizarte con la notación científica para llegar al resultado correcto. En ocasiones se crea un enrollado tipo espira, pero de varias vueltas. En una espira múltiple así, para calcular la densidad de flujo magnético que aparece en el centro de esta espira múltiple, podemos usar la fórmula siguiente. Densidad de flujo magnético en el centro de la espira es igual al número de vueltas de la espira por la permeabilidad del medio en el centro de la espira por la intensidad de la corriente entre 2 por el radio de la espira en metros. Veamos ahora un ejemplo empleando dicha fórmula. Una espira múltiple con 50 vueltas en el aire tiene 5 centímetros de radio. ¿Qué corriente pasa por la bobina para producir una densidad de flujo de 2 militeslas en su centro? Nuevamente emplearemos el valor de permeabilidad del vacío y utilizaremos el valor del radio en metros. Deberemos además transformar la fórmula para despejar la intensidad de corriente. Al hacerlo quedará de la siguiente manera. Intensidad de la corriente es igual a 2 por el radio de la espira por la densidad de flujo magnético en el centro de la espira, entre el número de vueltas en la espira por la permeabilidad del medio en el centro de la espira. Aplicando en la fórmula los valores dados, obtenemos que la intensidad de la corriente es igual a 2 por 0.05 por 0.002 entre 50 por 4pi por 10 a la menos 7, lo que es igual a 3.183 amperes. Observa que los militeslas se convirtieron en 0.002 teslas y los centímetros se convirtieron en 0.05 metros. Veamos ahora otro ejemplo. Calcularemos el radio de una espira múltiple que tiene 200 vueltas de alambre en el aire, por la cual circula una corriente de 5 amperes y se produce una densidad de flujo magnético en su centro de 0.008 teslas. De inicio vamos a transformar la fórmula que ya conoces en otra en la que aparezca despejado el radio de la espira múltiple, quedando de la siguiente manera. Radio de la espira es igual al número de vueltas en la espira por la permeabilidad del medio en el centro de la espira, por la intensidad de la corriente entre 2 por la densidad de flujo magnético en el centro de la espira. Reemplazando los datos proporcionados tenemos que el radio de la espira es igual a 200 por 4pi por 10 a la menos 7 por 5 entre 2 por 0.008 y esto es igual a 0.0785 metros. Convirtiendo el resultado a centímetros nos dará 7.85. Observa que esta conversión solo requirió recorrer el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Te aclaro que no es obligatorio hacer la conversión, pero hacerlo permite comprender mejor el resultado. En este ejemplo volvimos a emplear el valor de la permeabilidad del vacío, pues se considera que la del aire tiene el mismo valor. ¿Ya ves por qué te dije que ese valor sería importante? Ahora, para calcular la densidad de flujo magnético que aparece a lo largo del centro de una bobina o solenoide, podemos usar la fórmula siguiente. Densidad de flujo magnético a lo largo del centro de la bobina es igual al número de vueltas de alambre de la bobina por la permeabilidad del medio en el centro de la bobina, por la intensidad de la corriente entre la longitud de la bobina. Veamos un ejemplo para poner en práctica esta fórmula. Un solenoide tiene una longitud de 18 centímetros y está enrollado con 500 vueltas de alambre sobre un núcleo de hierro, cuya permeabilidad relativa es igual a 1.2 por 10 a la 4. Calcula la inducción magnética o densidad de flujo magnético en el centro de esta bobina, cuando fluye por el alambre una corriente de 10 miliamperes. En primer lugar, deberemos calcular la permeabilidad del medio, utilizando la fórmula que habíamos visto anteriormente. La permeabilidad es igual a permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. Empleando los datos que nos dan, tenemos que la permeabilidad es igual a 1.2 por 10 a la 4 por 4pi por 10 a la menos 7, dándonos un resultado de 0.0151 teslas por metro sobre ampere. Una vez conocida la permeabilidad del medio, que en este caso es el hierro, reemplazamos en la fórmula que ya conocemos. Densidad de flujo magnético a lo largo del centro de la bobina es igual a 500 por 0.0151 por 0.010 amperes, entre 0.18, dándonos un total de 0.4194 teslas. Observemos que el valor empleado de permeabilidad es la del núcleo de hierro, que se obtuvo multiplicando la permeabilidad relativa de ese núcleo por la permeabilidad del vacío, según la fórmula que vimos anteriormente. Después se utilizó el valor de intensidad de corriente dado, pero lo transformamos en amperes. Y por último, la longitud dada en centímetros debió transformarse en metros para poder trabajarla. Ahora veamos este último ejemplo. Un solenoide de 30 centímetros de longitud y 4 centímetros de diámetro tiene un devanado de 400 vueltas de alambre en un material no magnético. Si la corriente es de 6 amperes, calcula la inducción magnética o densidad de flujo magnético a lo largo del centro del solenoide. Empecemos sustituyendo los datos en la fórmula ya conocida. La densidad de flujo magnético a lo largo del centro de la bobina es igual a 400 por 4pi por 10 a la menos 7 por 6 entre 0.3, dando un total de 0.01005 teslas. Observa lo siguiente. En la fórmula empleada no tomamos en cuenta el diámetro de la bobina, porque esa es la práctica común cuando dicho diámetro es pequeño en comparación con la longitud de la bobina. Además, dado que no nos indican el material del núcleo, pero nos dicen que es no magnético, podemos utilizar como valor aproximado la permeabilidad del vacío. Recuerda consultar el formulario que contienen estas y otras fórmulas que hemos estudiado durante el curso, ya que te será de gran ayuda al estudiar para tu examen. Te espero en la próxima lección.
los campos electromagnéticos. Empecemos. Cuando una carga eléctrica se acerca o se mueve dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza que suele desviar su trayectoria original. Sin embargo, hay que aclarar que si el movimiento de la carga es paralelo a las líneas de campo, no experimentará fuerza alguna. Esto es lo que se muestra en la figura, en la que la carga eléctrica Q se mueve a una velocidad v dentro de un campo de densidad magnética B. Para poder calcular el valor de la fuerza que experimenta una carga eléctrica que se acerca o se mueve dentro de un campo magnético, puede usarse la siguiente fórmula. Fuerza es igual a la carga por la velocidad por la inducción magnética. Pon atención a las unidades en que debes expresar cada una de las variables. Observa que esta fórmula debe usarse solo cuando el movimiento de la carga es perpendicular a las líneas de campo. Mira la siguiente imagen. Observa la relación entre los vectores del movimiento v de las líneas de campo B y de la fuerza F que experimenta la carga Q en movimiento. Nota que existen ángulos de 90 grados entre B, V y F. La relación mostrada en la imagen anterior puede visualizarse muy bien con la regla de los 3 dedos. En ella está aplicándose la mano derecha que se emplea si la carga es positiva. Si la carga fuera negativa, deberá emplearse la mano izquierda. Cuando el movimiento de la carga no es perpendicular a las líneas de campo, la fórmula a emplearse deberá ser: fuerza es igual a la carga por la velocidad por la inducción magnética por el seno del ángulo. Ahora que ya conocemos estas fórmulas, vamos a resolver los siguientes ejemplos. Un protón cuya carga Q es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs penetra en forma perpendicular en un campo cuya inducción magnética B es de 1 Tesla. Con una velocidad v de 4 por 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿qué fuerza experimenta el protón? Emplearemos la fórmula que aprendimos para cuando una carga se mueve en forma perpendicular al campo magnético. La fuerza será igual a 1.6 por 10 a la menos 19 por 4 por 10 a la 6 por 1. El resultado será 6.4 por 10 a la menos 13 newtons. Cuando un conductor por el que está fluyendo una corriente eléctrica se inserta perpendicularmente dentro de un campo magnético, experimentará una fuerza que puede expresarse con la siguiente fórmula. Fuerza es igual a inducción magnética por la intensidad de corriente por la longitud del conductor introducido en el campo magnético. Pero si el conductor se inserta con cierto ángulo en el campo magnético, o sea, no perpendicularmente, la fuerza que se ejercerá sobre él se obtiene con la fórmula. Fuerza es igual a inducción magnética por la intensidad de corriente por la longitud del conductor introducido en el campo magnético por el seno del ángulo entre el movimiento del conductor y la dirección de las líneas de campo. Veamos unos ejemplos donde aplicaremos las fórmulas que aprendimos. Por un alambre recto circula una corriente de 10 mA. Si dicho alambre se introduce entre los polos de un imán de herradura y queda sumergido 5 centímetros en forma perpendicular al campo cuya inducción magnética es de 0.2 teslas, calcula la magnitud de la fuerza que experimenta. Sustituimos los datos de la fórmula antes vista, quedando de la siguiente manera. Fuerza es igual a 0.2 por 0.1 por 0.5, lo que da como resultado 0.1 por 10 a la menos 3 newtons. Observa que los 10 mA y los 5 centímetros debieron ser convertidos en amperes y en metros respectivamente, antes de utilizarlos en la fórmula. Se les transformó en decimales, pero también pudo hacerse el cambio a potencias de 10, como cuando usamos notación científica. Veamos otro ejemplo. Un trozo de alambre de 80 milímetros forma un ángulo de 53 grados al sur con respecto a un campo de 2.3 teslas. ¿Cuál es la magnitud de la corriente si hay una fuerza de 2 newtons? Primero, de la fórmula original que ya te presentamos, deberemos despejar la intensidad de corriente, quedando la siguiente fórmula. Intensidad de corriente es igual a la fuerza entre la inducción magnética por la longitud del conductor por el seno del ángulo. Ahora, sustituimos los valores en la fórmula, la cual quedaría de la siguiente manera. Intensidad de corriente es igual a 2 entre 2.3 por 80 por 10 a la menos 3 por el seno de 53 grados, lo cual da un resultado de 13.61 amperes. Observa que debemos transformar la longitud L del conductor de milímetros a metros, multiplicándola por 10 a la menos 3. ¿Qué te pareció este tema? Nada difícil, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente lección. Aprenderemos sobre los generadores eléctricos básicos y sus funciones. Empecemos. Iniciamos esta lección rindiendo tributo a dos grandes físicos del siglo XIX, Michael Faraday y James Clerk Maxwell, ambos ingleses. Maxwell basó sus investigaciones en las de Faraday y otros físicos igualmente importantes como Volta, Ampere, Holster, Henry, Tesla y otros más. El mérito principal de Maxwell fue descubrir que el magnetismo y la electricidad están íntimamente relacionados y que de uno se puede partir hacia la otra y viceversa. En 1873, Maxwell señaló la relación entre los campos eléctricos y los magnéticos. Él expresó que un campo eléctrico variable siempre origina un campo magnético. Su gran aportación fue establecer que la electricidad y el magnetismo son fenómenos íntimamente relacionados y que por lo tanto debían estudiarse como un todo. Su teoría electromagnética afirma que la luz se propaga en ondas a través del espacio y que esta es solo uno de los tipos existentes de ondas electromagnéticas. Ahora que hemos hecho una pequeña introducción al tema del electromagnetismo, podemos iniciar nuestro estudio acerca de los generadores eléctricos. Como ya lo dijimos, la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos actualmente proviene del uso de la relación que existe entre el magnetismo y la electricidad, y que como también ya vimos, fue descubierta y anunciada por James Clerk Maxwell. Uno de los métodos por los cuales el magnetismo produce electricidad es mediante el movimiento de un imán junto a un conductor fijo. Si conectamos un instrumento sensible en los extremos del conductor, al mover el imán junto al conductor se notará que la aguja del instrumento se desvía, indicando la existencia de una corriente momentánea por dicho conductor. Si colocamos el imán cerca del conductor, pero sin moverlo, la aguja del instrumento no indicará desviación alguna. Lo que quiero decir es que lo que produce la electricidad es el movimiento relativo entre el imán y el conductor. Si no hay movimiento, pues no hay electricidad. Interesante, ¿no? También se puede producir electricidad si mantenemos fijo el imán, pero movemos el conductor cerca del imán. Ya sea que movamos el imán o movamos el conductor, lo que importa es que existe un movimiento permanente y relativo entre el conductor y el campo magnético. De estas dos maneras, la que se usa en los generadores eléctricos para producir electricidad es hacer que el conductor se mueva continuamente en forma circular a través de un campo magnético. Si quisiéramos aumentar la cantidad de electricidad producida mediante mover un conductor junto a un imán, tendríamos tres opciones. 1. Aumentar la longitud del conductor que pasa a través del campo magnético utilizando una bobina. 2. Utilizar un imán más potente. 3. Mover la bobina con mayor rapidez. En la práctica, la cantidad de electricidad que produce un generador se ajusta modificando la potencia del imán o modificando la velocidad de rotación de la bobina.
Un generador eléctrico consta de un electroimán tipo herradura, alimentado con una batería. Este electroimán que puedes mirar también se le conoce como bobina de campo. En el circuito del generador se produce una corriente eléctrica a través de las bobinas del electroimán. Obviamente, el valor de voltaje de la batería establecerá la magnitud de la corriente a través de la bobina de campo, y por lo tanto la magnitud del campo magnético. El campo magnético así producido es cortado por una espira de alambre. La espira, como puedes ver, está unida a los anillos colectores que giran junto a la espira. Como la espira se encuentra girando dentro del campo magnético del electroimán, se genera una corriente eléctrica en la espira, la cual sale por los anillos colectores o anillos rozantes, y es recogida por las escobillas de carbón. La energía que recogen las escobillas de carbón constituye la salida del generador. Mientras la espira permanezca girando, continuará produciéndose electricidad. Ahora que ya conoces cómo es que un generador produce electricidad, pasemos a la siguiente lección.